vez prediqué una serie de mensajes con el título general de Soledad, la enfermedad de la década. No fueron pocas las personas que me dijeron que el título era demasiado fuerte. ¿La soledad? ¿Una enfermedad? ¿Lo es? Bien, la investigación indica que lo es. 1 de cada 4 personas entrevistadas en una encuesta dijeron que se sienten muy solas o aisladas de otros. En otro estudio, alrededor del 25% de hombres y mujeres solteras y 10% de los casados dijeron que sienten intensa soledad en sus vidas. Casi la mitad de las viudas y viudos de más de 50 años dijeron que la soledad era el peor problema que enfrentaban en la vida. La persona más sola, según la investigación, es el anciano que vive solo y está enfermo. En una entrevista que apareció publicada en la revista People, el periodista le preguntó a un experto cuán íntima es la conexión entre la soledad y la salud. Y el experto contestó, es como preguntar cuál íntima es la conexión entre el aire y la salud. Tal como el aire que respiramos, damos por sentado la compañía humana hasta que nos vemos privados de ella. El hecho es que el aislamiento social, la repentina pérdida de cariño, la soledad crónica, contribuye significativamente a la enfermedad y a veces a la muerte prematura. El sentimiento de soledad y el sentirse aislado de otros, en realidad, cobra hoy un terrible precio en las vidas de las personas. Antes de pasar a ver esto en las vidas de algunos personajes bíblicos, tal vez deberíamos hacernos una pregunta sencilla. ¿Qué es la soledad? ¿Cómo la definiríamos? Tengo que confesarles, francamente, que no sé cómo definirla. Todo lo que puedo hacer es describirla. Además, tengo que describirla en términos que otras personas han usado para describirla en sus propias vidas. Algunos la han descrito en términos físicos, como un sentimiento de vacío en la boca del estómago que casi da náusea. Otros describen la soledad como una ansiedad indefinida. Algunos dicen que es una punzada dolorosa en momentos de aflicción o separación. Para otros, es un periodo de tensión que rompe y agota hasta que lo deja a uno desalentado y derrotado. Amigos y amigas, no hay angustia como la angustia de la soledad. Lo leo en las cartas que llegan a mi escritorio de presos que escuchan detrás de las rejas por radio nuestro programa. Lo oigo en la voz de la mujer que me llama por teléfono para decirme que su marido la ha dejado o que se marcha. Lo veo en la carta del esposo que acaba de sepultar a su esposa. Lo veo en el dolor que siento al abrazar a los abuelos y padres en el funeral de una hermosa jovencita, que fue arrebatada de su lado en pocas horas en una violenta e inexplicable enfermedad. Observo la evidente crueldad de la soledad en las caras de muchos solteros que están tratando de hallar comunidad, compañerismo, en un mundo religioso y social que está orientado casi exclusivamente a la familia y a los matrimonios. Lo observo en los adolescentes que están atravesando la transición de la niñez a la juventud, en ese tiempo, cuando suceden tantos cambios inexplicables. Piensan que sus padres no los comprenden y que sus maestros no los entienden, y que sus amigos no escuchan, y se sienten solos en esa experiencia extraña de ser adolescentes. Una vez, después del culto, se me acercó una muchacha y me entregó una notita en papel azul que estaba cerrada con una grapa. Cuando llegué a casa la abrí y la nota decía: «Pastor, ¿y qué de los adolescentes solos? Habemos muchos aquí». La he visto en los ojos de mi propia esposa, esta soledad, cuando el ministerio al que Dios nos ha llamado nos separa por muchas noches seguidas y a veces por una semana entera de predicación. Escucho cantos que hablan de soledad y hay muchos. Toda época ha tenido su música de soledad. Cantos tales como Sin ti o la vieja canción de otros años, Estoy tan solo que podría morirme, la balada del solitario y otras que tal vez algunos recordarán. ¿De dónde salieron todas estas personas solas? Pienso que la estrofa del poema Rima del antiguo marinero del poeta Coleridge resume la soledad mejor que cualquier otro escrito que conozca. Dice: solo, solo, totalmente solo, solo en el ancho y amplio mar. Jamás un santo se compadeció de mi alma en agonía.
Amigos y amigas, hay miles de personas que nos rodean cuyas vidas se incluyen en ese poema o en las palabras del salmista David, como escribió en uno de sus salmos estas agonizantes palabras: «No tengo refugio ni hay quien cuide de mi vida». Salmo 142:4. Tenemos que preguntarnos, ¿qué les ha sucedido a los seres humanos? ¿Qué ha salido mal en esta era de sociedad computarizada? ¿Qué ha sucedido que ya no nos sentimos cerca el uno del otro? Aunque podemos estar codeándonos unos con otros, no podemos estar cerca. Quedé tremendamente sorprendido cuando descubrí, al abrir la Biblia y empezar a buscar de pasta a pasta este tema en particular, que aunque la palabra soledad o solo no aparezca relativamente tantas veces en el texto bíblico, las páginas de la Biblia están llenas de ilustraciones de personas que lucharon contra esta enfermedad en sus propias vidas y por numerosas razones. Remontándonos al libro de Génesis, hallamos a un hombre llamado Enoc. La Biblia dice que Enoc anduvo en una senda muy distinta a la de sus contemporáneos. En un mundo perverso y pecador, Enoc sobresale como estrella reluciente en una noche oscura. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Todo lo que uno tiene que hacer es leer los versículos que rodean a esta afirmación para notar lo solo que debe haberse sentido. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Pisándole los talones a Enoc, apareció otro hombre llamado Noé, el hombre a quien Dios le asignó la absurda tarea de construir un barco muy grande donde no había agua y nunca había llovido. Por largos años cumplió su voluntad y construyó ese barco enorme, gigantesco. Se vio sujeto al maltrato e insultos de sus contemporáneos, pero Hebreos nos dice que Noé caminó por fe, aunque tuvo que hacerlo él solo. Una de mis viñetas favoritas del Antiguo Testamento se halla en Génesis 16. Es una historia muy oscura que tiene significado para nosotros debido a la época del Nuevo Testamento porque es mencionada en el libro de Gálatas. Es la historia de una mujer llamada Agar. Cuando Sara, esposa de Abraham, comprendió que no podía tener hijos, tomó a Agar y se la dio a Abraham como esposa. Cuando la criada egipcia se vio encinta, empezó a desdeñar a Sara. Ustedes saben la historia. Cuando la hostilidad entre las dos mujeres llegó a su punto de ebullición, Sara expulsó a Agar y ella huyó al desierto llena de temor. Ahí, sola, asustada, se sentó en un lugar desconocido. Si pudiéramos pintar la escena en una tela, sería el cuadro más solitario y desolado del Antiguo Testamento. Al leer la historia, uno no puede dejar de notar la tensión de su soledad. Está sola, lejos de su familia, de sus amigos, y no hay nadie que pueda ayudarla. Sin embargo, la manera en que Dios trata con ella en estos momentos debe ser un estímulo para todos los que nos sentimos solos. Pasen conmigo por un momento al monte Moriah. Ahí, Abraham avanza arrastrando los pies subiendo al monte con su hijo Isaac para cumplir una instrucción divina inexplicable. Toma al hijo que tanto amas y sacrifícalo. Toma la promesa de llegar a ser una gran nación y sacrifícala. Tan solo estaba Abraham en esa experiencia que ni siquiera pudo llevar consigo a sus criados. Fue a la montaña él solo con su hijo. Y ¿qué decir de Moisés? Era todo un personaje. Leemos de él en el libro de Éxodo. Mientras trabajaba en la corte de Faraón, a menudo daba caminatas por todas partes. En una de esas caminatas vio que un egipcio maltrataba a un hebreo. El corazón enardecido al rojo vivo de este hebreo hizo que matara al egipcio y como resultado Moisés fue expulsado por el faraón al desierto de Madián. Después volvemos a encontrarlo. ¿En dónde? Deambulando por el desierto, en el desierto de Madián, apacentando las ovejas de su suegro. Es casi seguro que durante todos esos años este patriarca debe haber sentido esa clase de soledad, esa de la que la gente habla hoy. Moisés la conocía. Luego tenemos a David. Tenemos que avanzar bastante después de Moisés para encontrarlo. La experiencia de David con la soledad fue de una profunda variedad y tenemos que admitir
que tenemos una gran deuda con Él porque fue uno de los que escribió tal cual se sentía y lo dejó para nosotros en algunos de los salmos. Escuchen las palabras de David en el Salmo 102:3, en donde expresa su soledad. Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades, velo y soy, como el pájaro solitario sobre el tejado. O en el Salmo 69:20, en donde David escribe: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Se sentía solo. David expresó su soledad de una manera con la que podemos identificarnos y, por cierto, comprenderla. Y no hemos terminado en el Antiguo Testamento porque también tenemos a Job. A decir verdad, Job sobresale como el ejemplo supremo y extremo de un hombre que está solo. En su soledad piensa y siente su sufrimiento. Sin embargo, en ninguna parte haya una respuesta receptiva. Todos sus consejeros se alejan de él e incluso su esposa le dice que maldiga a Dios y se muera. En medio de su sufrimiento siente que Dios le ha abandonado. Es una isla, confrontado al dolor en carne propia. Cuando dejamos las páginas del Antiguo Testamento y pasamos al vestíbulo del Nuevo, nos vemos casi inmediatamente con los discípulos, hombres interesantes que se reunieron alrededor del Señor Jesús para ayudarle en la distribución del Evangelio, pero algo extraño empezó a suceder en sus vidas. Su Salvador, su Maestro, su líder, empieza a anunciarles su muerte próxima. Empieza a decirles que pronto Él se irá y que no estará más con ellos. Es posible ver en las páginas del Nuevo Testamento la conversación entre los discípulos y Cristo, y uno puede casi oír el dolor que empieza a subir en decibeles en los corazones de los discípulos al empezar ellos a sentir la pérdida de su Salvador y su consuelo personal en sus vidas. El apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, escribió esta tensa afirmación en el capítulo 4: todos me han abandonado. Todos me han abandonado. Sin embargo, quisiera decirles que las mejores noticias de todos los personajes que sintieron soledad en la Biblia es que el mismo Salvador Jesucristo sintió la soledad que ustedes sienten. Temprano en su ministerio, al empezar a enseñarles a sus discípulos, les advirtió: «He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo». Juan 16. Jesús no solo experimentó la soledad cuando vino, sino que, debido a que era el Hijo de Dios, también sabía de antemano la soledad que vendría. Sabía, antes de que llegara, cómo se sentiría, y todos esos años de su vida, mirando hacia adelante a la cruz, sufrió incluso antes de tiempo la soledad del abandono de su Padre. Le seguimos en sus horas finales en el huerto del Getsemaní. Le vemos con los más íntimos. Le oímos pedirles que velen con Él por una hora, mientras Él agoniza por el mundo, y vuelve y los halla dormidos. Hay tristeza en sus palabras cuando dice: ¿no han podido ustedes velar conmigo una hora? En la asfixiante garra del Gólgota, nuestro Salvador atravesó el máximo impacto de la soledad. Por lo que pareció ser una eternidad, el Padre le dio la espalda. Sus amigos ya habían huido. Uno de sus discípulos le había traicionado. Ahora, incluso su Padre le da la espalda. En la agonía y soledad de ese momento, las palabras de la cruz parecen decirnos a gritos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si no lo saben, amigos, déjenme decirles que en esos cuantos momentos el Señor Jesús experimentó la soledad de una eternidad sin el Padre, y lo hizo por cada uno de nosotros. Cuando Dios el Padre le dio la espalda a su Hijo debido al pecado que Él cargó ahí, Jesucristo experimentó una eternidad sin Dios por cada persona que pondría su fe en Él. Porque era Dios,
pudo comprimir en unos cuantos momentos el abandono de su padre. Cuando uno piensa en lo que será estar para siempre sin Dios, déjenme decirles, Jesucristo sufrió eso en la cruz. La soledad de esos momentos no hay cómo describirla, pero quiero decirles algo. Es la garantía segura de que Jesucristo puede comprender su soledad porque Él la ha sufrido. Ciertamente, toda esta verdad bíblica hace difícil tragar el testimonio de cajón de muchos creyentes que dicen, yo nunca estoy solo, tengo a Cristo, o ¿cómo puedo estar solo si Cristo está en mí? Siempre que alguien me dice eso, tengo la impresión de que está tratando de decir lo que piensa que debería decir en lugar de expresar realmente lo que siente. La Biblia nos dice que nunca estaremos solos. De hecho, nos da testimonio tras testimonio de grandes hombres y mujeres que experimentaron la clase de soledad que usted ha sentido y yo he sentido. No hay por qué negarlo. Ahí está. Morris West, en su libro El abogado del diablo, habla de esto con toda franqueza. No niega la soledad, sino que dice, permítanme decirles algo importante. No es cosa nueva estar solo. Nos viene a todos tarde o temprano. Los amigos se mueren, la familia se muere, los amantes y los esposos también. Envejecemos, nos enfermamos. La última y gran soledad es la muerte. No hay píldoras que curen la soledad. No hay fórmulas que la hagan desaparecer. Es una condición humana de la que no podemos escapar. Y si tratamos de huir de ella, nos vemos empujados a un infierno más negro del que uno sufre en medio de ella, pero si la enfrentamos, recordamos que hay millones de otros como nosotros, y si procuramos consolarlos a ellos y no a nosotros mismos, descubriremos al fin que ya no estamos solos, porque estamos en una nueva familia, la familia humana. Me gustaría decirle a Morris West que hay algo incluso mejor que eso. Si usted es creyente, no solo ya está en la familia humana, está en la familia de Dios. Al alcanzar a los que le rodean, usted, que es parte de esa familia, descubre que la soledad se desvanece. Una vez, justo antes de empezar el culto, se me acercó un hombre y me dijo, «Pastor, ¿recuerda lo que usted dijo la semana pasada en cuanto al soltero extendiendo la mano para alcanzar a otros y cómo eso alivia la soledad de nuestra vida?» Le dije, «Sí», me dijo, «hice la prueba esta semana». Y resultó. Quiero decirles que hay más que el puro testimonio bíblico de personas que se sintieron solas. Tenemos el testimonio bíblico de personas que se sintieron solas y a quienes Dios encontró en medio de su soledad. Recuerdo que cuando estaba estudiando estos pasajes para este mensaje, empecé a descubrir algo que me emocionó cada vez más mientras más consistencia observaba. Hallé que es cierto en casi toda experiencia que he citado, hallé que prácticamente en todos los testimonios de la Biblia de cada una de las personas que afirmaron sentirse solas, hallé que en medio de esa soledad vemos a Dios irrumpiendo en su experiencia de una manera singular y especial. Es casi como si nos dijera, no luches contra la soledad. Bien podría ser el punto de tu vida en donde quiero encontrarte de una manera muy especial. Por ejemplo, Génesis 16 nos habla de que Dios salió al encuentro de Agar en el desierto cuando ella estaba sola cerca de un pozo. Busquen su Biblia Génesis 16. Quiero que lo lean con sus propios ojos. Versículo 13. Leemos que Dios la ve y sale a su encuentro y dice, «Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Cades y Bered». La Biblia nos enseña que cuando Agar estaba sola en el desierto, al ver a Dios, al notar que Dios la veía, nombró a ese pozo en memoria de la atención que Dios le daba a esta persona sola. Tú eres Dios que ve. ¿No les parece extraordinario? Ahí estaba una mujer, lejos de sus amigos y su familia, sola en el desierto, sin nadie con ella, y de repente Dios irrumpe en su vida y ella se emociona tanto que le pone al lugar el nombre en honor a que Dios le ve en su soledad. Abraham no es muy diferente. Al abrir sus Biblias en Génesis, capítulo 22, verán cómo Dios irrumpe en la experiencia de Abraham. Empezando en el versículo 11 leemos,
Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: «Abraham, Abraham». Y él respondió: «Heme aquí». Y dijo: «No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. ¿Y dónde proveyó Dios para Abraham? En el monte de su soledad. En el momento de su más honda necesidad, Dios irrumpió mediante esta experiencia. De pronto, empecé a darme cuenta de que en el Antiguo Testamento hay dos lugares que recibieron su nombre como monumentos a un Dios que cuida y se interesa por los que se sienten solos. Son lugares que tienen un nombre específico y que nos recuerdan que cuando estamos solos y nos sentimos que todo el mundo nos ha olvidado, Dios está ahí, y que si simplemente esperamos, en el momento en que más le necesitamos, nos hará notar su presencia. Lo mismo es cierto en la vida de Moisés. Ahí lo vemos, deambulando por el desierto de Madián, lejos de todo lo que conocía. Es en esa experiencia, mientras está solo en ese desierto, en el que Dios le habla. Se le revela mediante la zarza ardiente y le dice: «Aquí estoy y quiero que me sirvas». ¿Se ha puesto usted alguna vez a pensar qué hubiera sucedido si Moisés no hubiera estado solo en ese punto donde Dios pudiera captar su atención y atender sus necesidades? Con Job es lo mismo. Pensemos en este personaje del Antiguo Testamento y no es diferente del resto. Encontró a Dios en su soledad, en medio de su vida trágica, destrozada. Dios le habló desde un torbellino. Dios ya no estaba ausente, estaba presente, y así en Job, capítulo 42, versículo 5, vemos lo que Job dice como resultado de su experiencia. «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». ¿Cuántas personas que se han sentido solas hay en el mundo que podrían decir lo mismo que dijo Job y decir: «Antes de esta experiencia en mi vida, oí de ti al oír lo que decían de ti, pero ahora, Dios, mis ojos te ven»? David, que escribió de la soledad, como ya lo mencionamos hace unos momentos, fue quien escribió: «Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en el valle de la sombra de muerte, Él está conmigo». Es el mismo David que escribió en el Salmo 27: «Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme?». A los discípulos del Nuevo Testamento, que temían la soledad producida por la ausencia de su Salvador, Jesús les dice, según leemos en Juan 14, «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Cuidó del futuro de ellos, pero no los dejó ahí. Avancen unos cuantos versículos al 16 y noten lo que dice: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre». No mucho tiempo después de la ausencia del Salvador, ya tenemos la presencia del Espíritu Santo. En el mismo contexto de la soledad de los discípulos viene la promesa de un Consolador que nunca jamás se separaría de ellos y que vendría para vivir para siempre en sus corazones y en sus vidas. Pablo, en 2 Timoteo, en el pasaje en que dice que está solo, le dice a Timoteo: «Todos me desampararon, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, y así fue librado». 2 Timoteo 4:17. Cuando leí estos pasajes y empecé a descubrir cómo Dios irrumpe en nuestra soledad para atendernos en esos momentos en la vida, no pude evitar el pensar lo grande que es el Señor, al hablarnos de personas que sufrieron, al relatarnos la manera en que les ayuda en medio de la dificultad. Permítame decirle, para concluir estas reflexiones, en la manera más clara que pueda, cómo el Dios que vio a Agar en el desierto le ve a usted. El Dios que es
Jehová Jireh, y que proveyó para Abraham en el monte Moriah, proveerá para usted. El Dios que se reveló a Moisés, se revelará a usted. El Dios que habló a Job desde un torbellino, le habla a usted hoy. Óigale. Mejor todavía, véale con sus propios ojos, tal como lo vio Job. El pastor y salvador de David es su pastor y su salvación. El consolador que Cristo envió al mundo es su consolador, y si usted ya es creyente, Él vive en su corazón. El Señor que estuvo al lado de Pablo cuando todos los demás lo dejaron desamparado es el Señor que está a su lado. Sobre todo, el Cristo que sufrió la soledad máxima proveerá misericordia y gracia para el oportuno socorro en el momento de necesidad. Hace años, un filósofo llamado Séneca escribió lo siguiente en una de sus epístolas. Son muy contemporáneas, aunque sean muy antiguas. Séneca dice: porque ¿quién nos oye en todo el mundo? Sea amigo o maestro, hermano o padre, madre o hermana, vecino o hijo, gobernante o siervo, realmente escucha. Nuestro abogado, nuestros esposos, nuestras esposas, los que son nuestros seres más queridos, ¿acaso las estrellas nos escuchan cuando desesperadamente nos alejamos del hombre? ¿Acaso los grandes vientos o los mares o las montañas? ¿A quién puede un hombre decir: aquí estoy, mira mi desnudez, mis heridas, mi aflicción secreta, mi desesperanza, mi traición, mi dolor, mi lengua, que no puede expresar mi calamidad, el terror, el abandono? Escúchame por un día, o por lo menos por una hora, o apenas por un momento. Silencio solitario. ¡Ay, Dios! ¿No hay nadie que me escuche? Quiero contestarle a Séneca. Hay uno que escucha, que siempre escucha. Acérquese a Él, amigo mío. Él espera que usted eleve la oración.